Muy buenos días chicos, bienvenidos a una nueva clase virtual de Política y Ciudadanía. Vamos a seguir viendo el tema de democracia. Lo definimos en la clase pasada y ahora vamos a ver los principales problemas que podemos encontrar en los sistemas democráticos. Para eso vamos a empezar dividiendo entre dos tipos de democracias, que son la democracia formal y la democracia sustantiva. Cuando hablamos de democracia formal, hablamos de la democracia en términos liberales. No liberal en lo económico, sino en lo político, como hablamos anteriormente. Estos derechos liberales: libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de sufragio, básicamente libertad de participación política. La democracia formal se caracteriza por un respeto absoluto de las reglas democráticas. Está muy enfocado en cómo es el proceso para acceder al poder, que los partidos políticos puedan hacer campaña, que se puedan presentar, que todas las personas puedan votar. Lo más importante es cómo se llega al poder, que se llegue al poder de manera democrática. Y el problema que surge acá es que alguien puede llegar de manera democrática al poder, pero luego romper todas sus promesas, gobernar para sus propios intereses y no importarle la voluntad del pueblo. Entonces no podemos circunscribir la acción democrática solamente a poder elegir a un partido político. Es ahí cuando entonces aparece la idea de la democracia sustantiva. No se preocupa tanto por las reglas formales, sino que se preocupa más por la igualdad de oportunidades que genera el sistema democrático. Es decir, no es que importa la forma de llegar al gobierno, sino que lo que más importa es cómo se gobierna, el fin que va a tener ese gobierno en específico. Es una democracia que tiene por objetivo buscar una igualdad tanto jurídica como social. Cuando hablábamos de igualdad jurídica hablábamos de que todos tengamos los mismos derechos, pero a esto se le suma también la igualdad social, que todos podamos acceder a educación, a salud, que todos tengamos seguridad, la posibilidad de conseguir un trabajo, de progresar, algo que en los derechos liberales no aparece. Justamente la democracia sustantiva considera que por más que haya reglas claras de acceso al poder, no significa que una élite no se pueda terminar quedando con el poder y gobernar para los intereses de esa minoría y no para todo el pueblo. Por eso la democracia sustantiva no se preocupa tanto por la forma de llegar al poder, se preocupa más por qué hace el gobierno en el poder. El problema de esto es que podría dar lugar a un gobierno que, por tener buenas políticas populares o mucho apoyo popular, termina violando las reglas del juego democrático y perpetuándose en el poder sin darle la posibilidad a otros partidos políticos de acceder a él. Y lo consideramos democrático solamente porque gobierna a favor del pueblo. En concreto, estos dos sistemas tienen unas reglas específicas que deben cumplir. Por ejemplo, las reglas de la democracia formal. Algunas ya las vimos, pero básicamente plantea que todo sistema democrático debe tener un poder legislativo cuyos miembros sean elegidos por el pueblo. Mínimo el legislativo. Habrá países que el ejecutivo también se elige por el voto del pueblo o incluso el poder judicial. En el caso de Estados Unidos, los tres poderes se eligen por el voto popular. En el caso de España, en el caso de Italia, en el caso de Inglaterra, lo que se elige es el legislativo. Después ese legislativo va a elegir a un primer ministro que no es votado por el pueblo, sino que es un consenso entre las fuerzas de los partidos políticos. Pero a pesar de eso, el legislativo es electo por el pueblo, entonces sí hay democracia. En el caso de Argentina, ejecutivo y legislativo son elegidos directamente por el pueblo. Otra regla es que debe haber también otro poder electo. Puede ser ejecutivo o algún otro poder que implique la elección del pueblo. En los parlamentarismos, esto se podría justificar a través de una elección indirecta, porque si bien el poder legislativo elige al poder ejecutivo, la misma conformación del poder legislativo la decidió el pueblo, y el primer ministro va a ser un resultado de esa conformación. Una tercera causa muy importante es que todos los que sean mayores de edad deben tener derecho a elegir, sin importar la raza, o mejor dicho la etnia, sin importar el género, sin importar la riqueza, el analfabetismo, los niveles de estudio, nada de eso debe importar. Todos, si son mayores de edad, deben tener derecho a votar. Si algún país quiere darle más derechos a gente que es menor de edad, bienvenido sea. Pero como mínimo, los mayores de edad deben tener derechos. En el caso de Argentina, los menores de edad, a partir de los 16 años, también pueden votar. Otra muy importante es que todos los votos deben valer uno. Mi voto, así como el voto del expresidente Macri o el presidente Alberto Fernández, vale lo mismo, vale uno. El voto de ellos no vale más porque sea más importante. Todos nuestros votos valen lo mismo. Debe haber libertad de opinión, es decir, debo poder expresar mis ideas, porque si me voy a presentar a elecciones, debo poder contarle mis ideas al pueblo.
debe haber posibilidad real de elección. Es decir, si yo me presento a una elección, debo tener chances de ganarla. Y con esto no me refiero a los partidos que sacan un 2%, sino que me refiero a que si llegara a ganar la elección, pueda asumir el cargo sin ningún problema, que no tenga dificultades para hacer campaña política. Por ejemplo, recuerdo que en Merlo, hace mucho tiempo, cuando un partido político hacía campaña, venían unas patotas y los golpeaban para que no sigan haciendo campaña. Algo totalmente ilegal, pero pasaba en el municipio de Merlo. Debe haber una primacía de la mayoría, es decir, que si la mayoría decide algo, debe respetarse. Debemos darle mucha importancia a la mayoría. Y por último, si bien la primacía la tiene la mayoría, esto no significa que se le puedan quitar derechos a las minorías. Las minorías también deben ser protegidas. Por ejemplo, que la mayoría sea heterosexual no les da derecho a sacarle derechos a los homosexuales, por poner uno de los tantos ejemplos que puede haber. Las reglas de la democracia sustancial es bastante diferente de las de la democracia formal. En principio debe haber igualdad de oportunidades para todos. Debe haber una igualdad social, no que todos seamos iguales, sino que todos tengamos las mismas posibilidades de progresar. Algunos progresarán más y otros menos, pero todos debemos tener un mínimo de derechos asegurados. Y por mínimo de derechos hablamos de educación hasta el secundario, seguridad, una vivienda, un trabajo, la posibilidad de acceder a un sistema sanitario, la vacunación obligatoria y un largo etcétera. Debe haber una aplicación pareja de la ley y acá claro no solo lo que está escrito, porque sabemos muy bien que a veces las leyes favorecen al que tiene más plata. Puede haber dos delitos que son totalmente iguales, pero como uno tiene plata para pagar un abogado muy caro, termina zafando, demorando el proceso, no va a la cárcel o consigue mejores penas, mientras que otro que tiene que ir a un defensor público, que está lleno de casos hasta la cabeza y no puede darle mucha importancia a cada uno, termina esperando su sentencia en la prisión. Hoy en día en las cárceles, más o menos la mitad de las personas que están hoy en día presas, todavía no son culpables, todavía no fueron declaradas culpables. Están ahí por las dudas de que sean culpables. Pero fíjense que la ley no se aplica igual para todos. Debe haber un respeto a los derechos humanos, principalmente el derecho a la vida, que es el derecho humano más importante, pero después hay muchos más, como la dignidad, la diversidad, la libertad de opinión. Debe haber tolerancia, palabra que no me gusta mucho porque implica que yo tolero al otro, como que el otro es malo, pero yo soy tan bueno que lo tolero. Lo cambiaría más por respeto a la diversidad. Entonces, no solamente que haya diversidad, sino que haya respeto entre ellos, que no haya discriminación. Debe haber una sumisión voluntaria a la ley. Es decir, yo respeto la ley porque estoy de acuerdo con ella. No solo por el miedo de castigo de no respetarla, sino porque creo que eso es una buena ley y que me está beneficiando. Por ejemplo, respetar la cuarentena porque sé que la cuarentena me va a cuidar y no por miedo a la multa que me van a poner si la policía me encuentra paveando en la calle. Y finalmente, una muy interesante, es el control popular del gobierno. Hoy en día, el Estado se controla a sí mismo. El Poder Legislativo controla al Ejecutivo, el Ejecutivo controla al Legislativo y el Judicial controla a estos dos. Pero incluso el Judicial a veces es controlado por el Ejecutivo y el Senado, que es parte del Legislativo. Esto es lo que se llama control horizontal, porque todos están a la misma altura en nivel de poder. Pero además se suma, para la democracia sustantiva, un control vertical, donde el pueblo mismo puede controlar a las autoridades. Algunos ejemplos: que haya acceso a información pública del Estado, que no sea oculta, que exista la posibilidad de presentar proyectos al Congreso, que se los pueda interpelar para ver qué están haciendo, que uno pueda conocer sus declaraciones juradas, es decir, cuánta plata tenían antes de empezar la función y cuánta tenían después de que se fueran de la función. Todo un control que el pueblo debe poder hacer. Hoy en día algunas de estas medidas existen, como la ley de acceso a la información pública, la presentación de declaraciones juradas. El problema es que a veces no se respeta mucho, o también una realidad es que el pueblo no se mete mucho. Muchas veces el pueblo prefiere pasar de eso, no darle mucha importancia, no se preocupa, y cuando prende la televisión a la noche putea a todos los políticos. Pero sí hay muchos periodistas y organizaciones no gubernamentales que aprovechan estas leyes, interpelan al poder político y lo controlan de alguna manera. Entonces acá tenemos el primer problema. ¿La democracia debe privilegiar la forma de acceso a poder o debe privilegiar las políticas que se van a hacer? ¿Qué es lo más importante en un sistema democrático? Esto obviamente quedará en la opinión de cada uno. Acá no tenemos una respuesta correcta.
Por más que un gobierno sea bueno, podemos decir que es democrático si llegó a través del fraude. O por el contrario, aquel gobierno que respetó absolutamente todas las normas democráticas, ¿va a ser bueno a pesar de que gobierne mal y para sus propios intereses? Eso dependerá de la opinión de cada uno. Yo ahora voy a avanzar al siguiente problema, que se llama democracia delegativa. Esto es un concepto introducido por el politólogo argentino Guillermo O'Donnell, un politólogo muy importante que se estudia en la facultad y se estudia en varias partes del mundo, que establece que existía una democracia delegativa principalmente en países con graves problemas económicos, específicamente en Latinoamérica. Básicamente, este sistema se trata de un pueblo delegando absolutamente todo el poder en el gobernante. Es decir, el poder deja de estar en el pueblo y pasa a estar en el gobierno. Básicamente le dejamos el poder y ya no nos ocupamos más de lo que pasa en la política. Y si después el gobernante es corrupto, gobierna para sus intereses o hace lo que se le canta, ya nosotros nos desentendemos de eso, no le damos importancia. Porque nosotros delegamos el poder, no es representativo, no nos están representando, simplemente les regalamos el poder. Algunas características de esta democracia delegativa es que la persona que gana puede hacer absolutamente lo que quiera. Lo único que lo limita es el mandato que tiene establecido por la Constitución. Básicamente Alberto podría hacer lo que se le canta y su único límite sería llamar a elecciones en 2023. O también otra cosa que lo limita son las relaciones de poder que ya existen. El Estado compite contra poderes económicos muy importantes o incluso poderes judiciales, contra partidos políticos opositores, y eso le pone también un límite a la acción presidencial. Este gobierno no necesita respetar sus promesas. Puede prometer lo que se le canta y después no cumple nada. Total, el pueblo ya le delegó el poder. Recién hablé de el control horizontal y el vertical. En esta democracia termina siendo un obstáculo para la autoridad presidencial. Es decir, les molesta ser controlados. Y acá se da un caso bastante interesante, porque a veces las políticas de transparencia en la democracia generan que la misma política se vuelva más lenta. Y esto lo escuché de funcionarios municipales. Cuando se hace una obra se debe llamar a una licitación, es decir, que muchas empresas deben ofrecer sus servicios para hacer eso, se deben analizar los precios, hacer todo un proceso legal lo más transparente posible, publicarlo para que toda la gente pueda acceder a él, y después de un tiempo se termina aprobando qué hacer. Y todo esto lleva un tiempo, es un proceso lento. Imagínense que queremos poner un semáforo en la esquina del colegio, vamos al municipio, el municipio llama a licitación, se presentan las empresas, presentan presupuestos, se debaten los presupuestos, se aprueban presupuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden pasar un par de meses hasta que finalmente tengan un semáforo. Otros municipios prefieren resolver rápido. Les llega el reclamo del semáforo, entonces van, buscan una empresa y ponen el semáforo, así rápido. Esto atenta obviamente contra la política de transparencia, pero por otro lado vuelve mucho más eficaz al municipio. Entonces, los municipios están entre esta disyuntiva de hasta dónde fomentar las políticas de transparencia, porque después termina perjudicando la gestión, y termina siendo una gestión mala, que no se mueve, porque el proceso es demasiado burocrático y demasiado lento. Entonces hoy justamente se está debatiendo cómo hacer que estos procesos sean un poco más ágiles. Se está debatiendo entre la provincia de Buenos Aires, los municipios y algunas organizaciones no gubernamentales. En el caso de los votantes, una vez que votaron, se convierten en solamente espectadores de todo el proceso político. Es decir, voy, voto cada 2 años y después me voy a mi casa a putear el televisor porque los políticos hacen todo mal. En eso consiste toda mi tarea. No voy, no me ocupo, no intervengo, no participo, no debato, no reclamo, solamente miro lo que hacen los demás. Como mencioné anteriormente, la elaboración de las políticas es bastante rápida. Es un gobierno eficaz, porque no tiene que consensuar con nadie, no tiene que perder tiempo debatiendo, perder entre comillas, y decide muy rápidamente, lo que es algo muy positivo en un contexto de crisis, no tanto en un contexto normal. El problema es que al hacer políticas tan rápidamente, son muy proclives a cometer algún error, y estas políticas no van a tener un amplio consenso de toda la población. Lo mejor sería es analizar una política, debatirla con la oposición, que el pueblo pueda participar del debate y una vez que tenga el consenso suficiente, se debate en el Congreso y se termina aprobando por amplia mayoría. Eso sería lo mejor, pero ese proceso es lento y algunos prefieren actuar rápido. Y si encima estamos en una crisis, como tenemos hoy con default de deuda, pandemia, aumento de la pobreza, quiebre de empresas
y distintos problemas que exigen una rápida intervención, entonces lo más común es que se termine haciendo políticas rápidas, proclives a errores, pero que actúan más rápidamente que con un consenso mucho más amplio. Y esto nos lleva a un problema muy común y del que yo ya estoy harto, que es que el pueblo vive esperando a ese salvador de la patria, a esa persona que venga, la ponemos en el gobierno y ya se solucionan todos los problemas. Y este que está ahora no nos gusta, entonces elegimos a otro. Y cuando esa persona que está en el poder no puede solucionar los problemas, decimos, todos los políticos son iguales, son todos chantas, son todos chorros, son todos inútiles. Y nunca nos preguntamos qué es lo que hicimos nosotros para cambiar algo. Elegimos a alguien, pone una cuarentena para proteger la salud y después va a la gente y rompe la cuarentena, llega un punto que no podemos seguir echándole la culpa al gobierno porque también tenemos que ver la responsabilidad social sobre estos hechos. Otro ejemplo, nos quejamos del estado de los trenes, pero ponen trenes nuevos y alguien se pone a golpearlos, a pintarlos, a romperlos. Y entonces, ¿hasta qué punto de vuelta es responsable el gobierno y no el pueblo? Siempre terminamos cargando contra el gobierno, entonces lo sacamos porque es inútil, porque no pudo solucionar los problemas, y elegimos a otro que no va a ser inútil, que va a ser bueno, y nos terminamos llevando una decepción de vuelta. Y el problema no es la persona que gobierna, sino que todos los demás nos quedamos mirando como si no tuviéramos nada que ver. Y finalmente, yo dije que esta democracia era bastante común en Latinoamérica, porque en Latinoamérica rigen principalmente los presidencialismos, pero sobre todo los hiperpresidencialismos, que es básicamente lo mismo que el presidencialismo, pero el presidente, además de sus facultades como presidente, también tiene facultades legislativas. Puede hacer decretos de necesidad y urgencia que funcionan como si fuera una ley. Obviamente ese decreto después puede aprobarse o rechazarse en el Congreso, pero mientras dura este debate, ese DNU está actuando ya. Creo que el ejemplo ya lo puse, pero imagínense que yo saco un DNU para pintar el colegio de violeta, ustedes no están de acuerdo y se ponen a debatir si hay que pintarlo o no pintarlo de violeta. Pero mientras ustedes están debatiendo, los pintores ya están trabajando. Y quizás ustedes rechazaron ese color y quieren pintarlo de naranja, pero el colegio ya está pintado de violeta. Lo mismo pasa con un DNU. Ya está generando una acción en la sociedad. Y esto es una facultad muy fuerte que tiene el presidente, tiene demasiado poder, algo que no pasa en Estados Unidos, donde el Congreso tiene más poder que el presidente. Está mucho más limitado su accionar. Finalmente quiero mencionar algunos problemas que se encuentran en la democracia actual, unos problemas bien puntuales que existen y que muchos los van a poder ver incluso en nuestro país hoy en día. Uno muy común son las falsas promesas. Que venga un candidato, prometa 1.000.000 de cosas distintas, hermosas, y después que asume y no hace nada. Y ahí un poco también tenemos la culpa nosotros como pueblo, porque nos quedamos con las promesas vacías y no le prestamos tanta atención a las propuestas. Nos gusta el político que dice yo voy a dar más seguridad, yo voy a dar más educación y voy a dar más salud. Y nunca le preguntamos cómo va a ser todo eso. Nos quedamos simplemente con esa promesa de más educación, mejor educación. ¿Qué significa más educación? ¿Qué significa mejor educación? Nosotros no le estamos exigiendo a los candidatos. Votamos por otras cosas, no votamos por lo que piensan, votamos por quién nos parece más simpático. Hay gente que hoy en día votaría peronismo o antiperonismo sin importarle lo que están planteando esas personas. Entonces, hoy en día, alguien no votaría ni de casualidad a Cristina Kirchner sin importarle lo que diga, así como alguien no votaría a Macri sin importarle lo que esté diciendo. Entonces nosotros no le estamos exigiendo a nuestros políticos que mejoren la vara de la democracia, porque las promesas son totalmente vacías y encima cuando llegan no las cumplen. Otro problema es la persistencia de las oligarquías. La oligarquía como un grupo pequeño de personas que es la que termina gobernando. Estas oligarquías son las que van peleando por el voto popular y son las que terminan financiando a los partidos políticos. Un periodista, Hugo Elgonadamón, calculó que para hacer una campaña presidencial se necesitan 100 millones de dólares. Algo que la ley no permite porque la ley pone un límite a esta cantidad. El límite es muchísimo menor a esto. Entonces toda la plata además que se pone es una plata irregular, en negro, ilegal, que nadie sabe de dónde salió. Es muy común esto. Por eso yo les hablaba del financiamiento de la política. Pero ¿quién es el que pone estos 100 millones de dólares? No los pone los pequeños aportantes, que van y pagan una cuota para el partido político para que pueda hacer campaña. Lo ponen grandes empresas, muy importantes, que una vez que pusieron mucha plata, es lógico pensar que van a esperar un favor a cambio. Por ejemplo, Vicentín, que tanto se habla de esa empresa,
pone plata para un partido político y si ese partido político gana, después les va a pedir que saque leyes que los termine beneficiando a ellos. Esto no está bien, pero pasa. Es lo que se llama lobby, hacer lobby, presionar a cambio de algo. Otros son los poderes invisibles, que el Estado no puede controlar, que es parecido al anterior, pero mucho más ilegal. Cuando hablamos de una mafia, cuando hablamos de corrupción dentro del gobierno, o los servicios secretos, como se está discutiendo ahora con la inteligencia del Estado, poderes que el Estado no puede controlar y atentan contra la democracia. Otro, que mencioné recién, es desinterés ciudadano, que no le importa lo que pasa con la política. En Estados Unidos el voto no es obligatorio, y esto se reflejó en 2016 cuando solamente votó el 55% de los electores. En México en el 2018 votó un 63%, en España un 66%. Son números bastante bajos. Nosotros tenemos voto obligatorio y votó un 80%. Eso es un nivel muy alto de participación. Tengan en cuenta que dentro del 20% que no votó, hay muchos jóvenes de 16 a 18 que no tienen la obligatoriedad de votar, o muchos jubilados que cuando pasan los 70 ya el voto es opcional. Entonces, sacando eso, realmente la participación es alta. Pero hay otros países que la verdad que no participan mucho de la democracia. Otro problema es un argumento que dan los neoliberales, pero que yo lo mencionaba recién porque realmente tenía bastante sentido. Hay demasiada demanda sobre el Estado. Le reclamamos absolutamente todo al Estado. Y acá yo pongo el ejemplo de los municipios, porque los municipios cuando surgieron tenían una función específica. Era básicamente mantener la infraestructura de la zona, arreglar calles, veredas, pintar, sendas peatonales. No tenían más funciones que esas. Cobraban tasas para hacer esa función específica, nada más. Y para recolectar la basura, que es como la más cara que hay. ¿Cuál es el problema? Que cuando a alguien le roban algo y va a reclamar y se junta con gente a reclamar, la primera puerta que golpea es la del intendente, porque es el poder que está más cercano. A mí me queda mucho más cerca golpear la puerta del intendente de Morón que la del gobernador que está en La Plata. O la del presidente, ni se imaginen el quilombo que sería. Entonces, ¿qué pasa? El intendente se encuentra contra un reclamo que no puede darle solución porque no le corresponde darle solución, pero de alguna manera tratan de resolverlo. Y es así como los municipios van tomando más funciones de las que tenían en un principio. Y ustedes pueden ver ahora en los municipios patrullas municipales, que no van armadas, pero sí revisan la zona. Pueden ver escuelas y jardines municipales, salitas, hospitales, todo desde el municipio. Y eso obviamente implica una mayor carga de impuestos. Pero como ve que la provincia y la nación no se hacen cargo de, por ejemplo, la salud, es el mismo municipio el que pone una salita para cuidar a su población. Entonces el municipio se encuentra realizando demasiadas tareas porque está respondiendo a las necesidades de los ciudadanos. Otros problemas que podemos nombrar es, por ejemplo, uno que se llama la tecnocracia. Es decir, cuando se limita la política y la economía para el experto, para el técnico, como un técnico mecánico que gobiernen los mejores, la aristocracia. Si a mí se me rompe el auto y tengo 3 mecánicos distintos, el mejor mecánico es el que arregla el auto. Hay una sola forma de arreglar el auto y si uno lo pudo arreglar y el otro no lo pudo arreglar es porque uno sabe de mecánica y el otro no sabe de mecánica. Eso es un técnico. El problema es que en política y en economía no es así. No es que hay una forma de arreglar la economía y el que no la arregla es porque no sabe. Los países son muy distintos, las sociedades son distintas, evolucionan, y lo que en un momento podía funcionar para un país, para otro país puede que no funcione. Si aplicamos las mismas políticas que aplica Estados Unidos, nosotros vamos a fracasar, porque somos un país distinto. Entonces es muy común creer que puede existir un técnico en economía, generalmente los liberales hablan de técnicos, y es muy peligroso también porque aquellos que no piensan como estos economistas son tildados de que no saben de economía, de que hay una sola respuesta correcta, cuando ya vimos hasta el hartazgo que no es así, que hay muchas teorías distintas de cómo analizar un problema social. Pero la tecnocracia lo que hace es acallar todas las voces contrarias, decir que hay una sola que es correcta y se aplican esas políticas. Y generalmente terminan fracasando porque se suelen tomar modelos de otro país que pueden haber funcionado en otro país distinto y cuando se traen acá no funcionan porque nuestro pueblo es muy distinto. Otro problema, la burocracia, ya lo mencioné también anteriormente, es cuando los empleados públicos se terminan convirtiendo en un obstáculo para una política social. Imagínense que yo como político diseñe la mejor política del mundo, una política hermosa, totalmente aplicable, que tiene toda la plata para financiarla. Imaginemos la asignación universal por hijo.
que todos decimos es la mejor política del mundo, bueno, vamos a aplicarla. Todo eso puede ser arruinado por un empleado del ANSES que cuando ve a alguien que va a cobrar le dice, no, vos no podés cobrarlo porque me caes mal. Entonces toda la política que nosotros diseñamos, que parecía perfecta, un empleado la terminó arruinando. O imagínense empleados que no están bien capacitados, entonces no saben cuáles son los requisitos de la política y terminan rechazando un montón de solicitudes, creyendo que no cumplen con estos requisitos, cuando en realidad sí lo hacen. Entonces la política se termina arruinando por culpa de esta burocracia. El anteúltimo problema tiene que ver con esto de la democracia directa e indirecta. Esto lo habíamos visto en el video de si vivimos en democracia, porque justamente comparaba estos dos sistemas democráticos para ver si uno era o no era democracia. Y acá tenemos un doble problema. Por un lado, la democracia directa es totalmente impracticable. Es imposible que 40 millones de argentinos se junten en el Congreso para debatir las leyes, porque no hay espacio físico, porque la gente trabaja y no tiene tiempo de informarse. No podemos pedirle a alguien que está 9 horas de su vida en el trabajo, duerme otras 8 y está 3 horas viajando, que el tiempo que le queda libre, en vez de pasarlo con su familia o con sus amigos, o simplemente descansar, lo dedique a informarse y a realizar tareas políticas bastante complejas que no le alcanzarían las horas del día para hacerlas. En la antigua Grecia, los que participaban de la política, primero que eran pocos, porque era una sociedad chica, y además no hacían nada, porque de la casa se encargaba la mujer y los esclavos, y ellos tenían todo el tiempo libre para no hacer nada. Entonces sí se dedicaban a la política o a filosofar. Hoy la sociedad no es así, no funcionaría. Pero el problema es que la representativa, la democracia indirecta, termina alejándonos de los políticos. Justamente los políticos rinden cuentas solamente en las elecciones y se da una especie de democracia delegativa donde yo le delego el poder y ya no participo más. Y finalmente una bastante interesante es que las decisiones políticas las toman los partidos políticos, no la toma el pueblo. El pueblo lo único que hace es decir, esta política está bien o esta política está mal. A mí me ofrecen votar a 3 partidos políticos y yo elijo al que más me gusta sus políticas, pero yo no elijo las políticas que va a implementar cada uno de los partidos políticos. De vuelta, es como que yo quiera pintar el colegio de violeta y hay un partido político que me ofrece azul, otro de naranja y otro de rosa. Y yo tengo que elegir entre esas 3 opciones cuál es la que me gusta. Pero en realidad lo que yo quiero es el violeta. Lo mismo pasa en este sistema democrático. Estos son algunos de los problemas que puede tener la democracia. Fíjense si en Argentina no tenemos varios de estos. No implica que tener estos problemas signifique no tener más una democracia. No estoy diciendo eso. Pero sí hay muchas cosas para mejorar, no solo en Argentina, sino en varias partes del mundo. Y me gustaría cerrar esta clase con una frase de Winston Churchill, aquel primer ministro inglés durante la Segunda Guerra Mundial, muy reconocido mundialmente, justamente sobre la democracia. Y él dijo, la democracia es la peor forma de gobernar, excepto todas las demás. Es decir, a pesar de todos los problemas que tiene nuestra democracia, sigue siendo el mejor sistema político y mucho mejor obviamente que una dictadura. Pero por hoy ya fue suficiente, vamos a dejar la clase acá. Estos son todos los problemas que podemos encontrar en una democracia, obviamente va a haber muchos más, así que los invito a dejar todos los problemas que ustedes crean que no están reflejados en esta clase. Por mi parte me despido y nos vemos en la próxima oportunidad. Hasta luego.